Ya está. Los derechos humanos, como tales, les estaba indicando, que engloban a todos los seres humanos. No importa el país, no importa la nacionalidad, no importa qué, no importa tu creencia religiosa. ¿No? Profesor, una pregunta, profesor. ¿Por qué tenemos derechos humanos? Esa es una pregunta muy fácil y es una pregunta de examen, ¿ah? Mira, tenemos derechos humanos porque sencillamente somos humanos. Profesor, no entiendo. O sea, tú tienes los derechos humanos, de los cuales te voy a hablar ahora, sencillamente y por el simple hecho de que tú ya tienes la condición humana. ¿Qué, profesor? Solo por ser humano, o sea, por haber nacido humano, niño, niña, o por haber nacido humano, ya tengo estos derechos de los cuales vamos a hablar, sí. No tienes que hacer nada, no tienes que decir nada, no te los pueden quitar. Profesor, ¿el presidente me los puede quitar? No. Profesor, ¿un alcalde, un policía, un general? No, nadie, absolutamente nadie. Estos derechos no te los pueden quitar, tú no te los puedes quitar. Profesor, ¿y qué pasa si yo decido renunciar a mis derechos humanos? No lo puedes hacer, hijo. Estos derechos no te los puedes quitar, no puedes renunciar y nadie puede pasar encima de ellos. Así de simple. Profesor, ¿me repite cómo los conseguí? Bueno, los conseguiste sencillamente siendo humano. Así de simple. Así los conseguiste y así se van a mantener. ¿Ya? Profesor, qué simple. Sí, en realidad es muy simple si lo piensas hasta ahí. ¿No? Tienes derechos humanos sencillamente porque eres humano, ¿no? Nadie te los puede quitar por más rango, por más autoridad que tenga, ¿no? Hasta ahí todo ok. Profesor, quiero ver algunos derechos que tenemos, ¿no? Algunos derechos humanos. Mira, derecho a la dignidad. Profesor, ¿cómo es este derecho? No entiendo. Bueno, es que tú, como todo ser humano, tiene dignidad. Es decir, que si a ti te pagan, ¿no? Por realizar un trabajo, tú lo tienes que realizar de un trabajo, de una manera digna, ¿no? Es decir, no puedes realizar un trabajo mediante insultos o desprecios de tu jefe o de tu jefa. Eso no sería digno. Eso estaría afectando tu dignidad, tu derecho humano. ¿Qué, profesor? Profesor, imaginemos, yo estoy trabajando, profesor, cuando soy adulto, ¿no? Yo estoy trabajando y mi jefe me insulta, profesor. Que me insulta constantemente, profesora, a mis espaldas, y yo lo grabo, o hasta de frente me ha insultado. Eso está violando mi dignidad, un derecho humano, porque no estoy trabajando dignamente. Este señor o esta señora es la que me insulta. Claro, estaría violando un derecho humano tuyo y tranquilamente esos son años de cárcel para ese hombre o mujer que te está insultando en tu trabajo. Todos los hombres y las mujeres tienen derecho a la dignidad. Profesor, derecho a igualdad. Yo tengo derecho a la igualdad con alguien más. Claro, hijito, tú tienes derecho a ser tratado de la misma manera que tratan a otros. A ti no te pueden excluir, ¿no? Profesor, yo tengo derecho a la igualdad, así sea blanco, sea de color negrito, sea trigueño, sea ¿no? De cualquier color mi piel. Claro que sí. Profesor, mire, otro derecho, derecho humano, el derecho al trabajo. Profesor, yo tengo derecho a, claro, dije, nadie te puede prohibir el no trabajar. Profesor, derecho a la libertad, yo tengo derecho a la libertad. Claro, hijito, tú tienes derecho a la libertad, cómo pensar, cómo vestirte, qué música te gusta, ¿no? ¿Hasta qué carrera quieres elegir? ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué religión quieres ser? Todo eso tú lo tienes, ¿ya? A ver, vamos a pasar. Mira, derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos fundamentales básicos? Los derechos humanos. Pero dentro de los derechos humanos, ya, tenemos estos, ¿ya? Tenemos el derecho a la vida, tenemos el derecho a la igualdad, tenemos el derecho a la libertad, tenemos el derecho a la dignidad y a la paz. Profesor, ¿qué? Tener paz es un derecho humano, claro que sí, hijito. Mira, por favor, lee esta pequeña parte, la parte de abajo, léela, léela. Rodríguez Alfaro, lee esta pequeña parte. Estos derechos se encuentran reconocidos en la Constitución Política del Perú, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención América de Derechos Humanos. Ok, gracias. Profesor, no entiendo. Esto está, o sea, estos derechos de los cuales me habla, ¿está en la ley peruana? Sí, está en la ley peruana. De hecho, es tan importante los derechos humanos que nuestra constitución, la constitución peruana, la recoge y la pone ahí. Profesor, un momento, recuérdeme, ¿qué es la constitución, profesor?
La Constitución es la ley máxima de un Estado. El Estado peruano tiene una ley máxima que organiza todo nuestro Estado. Es como la columna vertebral de las leyes, ¿ya? La Constitución organiza jurídicamente todo nuestro territorio. Y la Constitución peruana recoge los derechos humanos. Por eso es que acá en el Perú se los trabaja, se los hace, ¿no? Profesor, una pregunta, profe. ¿Hay alguien que deba proteger los derechos humanos? ¿Quién protege los derechos humanos, profe? El que protege los derechos humanos, muchachos, es el propio Estado peruano, ¿ya? Profesor, ¿me está diciendo que el Estado es encargado de garantizar mis derechos? Sí, el Estado es el encargado de garantizar tus derechos, ¿ya? Profesor, mire, hay que ver ahora cómo nacieron los derechos humanos. Vamos, para ver cómo nacieron los derechos humanos, tenemos que ver esto. Declaración Universal de ¿qué? De los Derechos Humanos. Dice, la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? La ONU, perdón, la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Asamblea de la ONU, ¿no? Promulgó esta declaración en los artículos, perdón, esta declaración de 30 artículos, el 10 de diciembre de 1948. Se suscribieron todos los países integrantes de la Organización Mundial. Vamos a pasar. Algunas características de los derechos humanos que vamos a ver. Profesor, resúmamelo, profesor. Inherentes. ¿Qué significa que un derecho humano sea inherente a ti? Te lo resumo. ¿No? Un derecho humano es inherente a ti por el solo hecho de ser humano. Se acabó. O sea, por el solo hecho de que tú eres humano, ya te corresponde derechos humanos. Es inherente. Universales. Todas las personas gozan de derechos, no importa si eres marroquí, no importa si eres inglés, si eres venezolano, si eres colombiano, si eres panameño, cubano, brasileño, argentino, chileno, marroquí, español, ruso, kazajo, ¿no? Finés, australiano, japonés, no importa. Por el solo hecho de ser humano, ya tienes tus derechos humanos, ¿no? Por eso se dice, son universales. Profesor, otra característica, mire, son exigibles. No, profesor, no entiendo. O sea, tú los puedes exigir, hijo, nadie te los puede prohibir en ningún país en el que te encuentres. Profesor, son inalienables. Resúmamelo, profesor. No se puede renunciar a ellos. Profesor, son inviolables. Está prohibido, hijito. Nadie te puede, imaginemos, nadie te puede esclavizar y después puede decir, no, yo lo esclavicé porque la ley de mi país lo permite. Y eso está mal porque ninguna ley de ningún país puede ser aprobada para esclavizar a otros. Profesor, ¿y qué pasa si lo aprueba? En un país se vuelve legal la esclavitud. ¿Qué pasaría? Bueno, la ley de ese país estaría violando los derechos humanos. Y tal vez para ese país solo valga, pero para el resto del mundo no. Y estaría condenando a ese país, a esa ley específicamente. ¿Ya? A ver, son imprescriptibles. Profesor, no entiendo. ¿Qué es imprescriptible? Es decir, que tú no vas a perder tus derechos humanos así pasen 100, así pasen 50, 200 o 150 años. Siempre los vas a tener, ¿ya? Dice, son interdependientes. No entiendo, profesor. Ah, ya, es que todos los derechos humanos se entrelazan entre sí, ¿ya? Profesor, son indivisibles. Profesor, ¿qué es indivisible? Es que no tienen jerarquías entre sí. El derecho a la libertad, imaginemos, es tan importante como el derecho al trabajo. El derecho al trabajo es tan importante como el derecho a tu libre expresión religiosa. ¿Ya? Son irrevocables, profe. Dice, nadie me los puede quitar. No, nadie te los puede quitar, nadie te los puede revocar. Profesor, mire, son progresivos. Ah, los derechos humanos tienen carácter evolutivo, o sea, hasta ahora siguen evolucionando. ¿Pueden haber más derechos? Sí. Miren, imagínate que un humano... Aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, chicos? Chicos, ¿me escuchan o no? Sí, Sí, profesor, se profesor. escucha. Sí, Ya, profesor. gracias. Miren, profesor, ¿qué? Me está diciendo que los derechos humanos, son... un momento, chicos, un momento. Ya, los derechos humanos son tan importantes
que son progresivos, son evolutivos. Quiere decir que conforme pase el tiempo, la humanidad se va a dar cuenta o se está dando cuenta que, oye, necesitamos este derecho. Este derecho también nos faltó. Profesor, deme un ejemplo. Ya, un ejemplo de ello ya es lo siguiente. Tú sabes que derecho al trabajo es un derecho humano, derecho a la libertad, a la dignidad, etcétera. Ya, pero te apuesto que no sabías que quieren meter como un derecho humano la conexión a Internet. No, profesor, conexión a Internet, sí. Quieren poner como conexión a Internet el derecho humano, ¿no? Eso es lo que quieren hacer, ¿no? O sea, básicamente, que tú estés conectado a Internet o que se aseguren de que tú tengas conexión a Internet sería un derecho humano tanto como el derecho al trabajo, el derecho a la vida, ¿no? Profesor, ¿y por qué es tan importante eso? Bueno, eso sería muy importante para algo sencillo, muchachos. Eso sería muy importante para que las personas estén completamente conectadas, estén comunicadas también. ¿Ya? Por eso es que quieren volver el acceso a Internet un derecho humano. ¿Ya? Vamos a pasar. Profesor, ¿ha habido fases en las cuales los derechos humanos surjan? Es decir, ¿ha habido momentos en la historia en los cuales los derechos humanos han surgido? Podríamos decir que sí. Quiero que prestes atención a esto. ¿Qué es esto? Mira, lo de acá, o lo que estás apreciando en tu pantalla, son las diferentes fases en las cuales ha ido evolucionando los derechos humanos. Quiero que te centres en la primera fase, en la fase de arriba, ¿ya? Profesor, derecho de primera, ¿qué es eso, profesor? Ya, mira, los humanos, ¿no? Nosotros, como raza humana, antes estábamos, como decirlo, muy sometidos al poder de los reyes, al poder de los dictadores, ¿ya? Y nosotros no teníamos tantos derechos, o sea, no teníamos tantas leyes que cuidaran de nosotros, ¿ya? Es así que, un momento, ha entrado una señorita. Ya está. Es así que el ser humano, ¿ya? O sea, no, nuestra raza, llegó a cansarse. Profesor, ¿por qué nos cansamos? Bueno, nos cansamos porque ya habíamos sufrido muchos abusos. Y como habíamos sufrido muchos abusos y los humanos sentían, o mejor dicho, el pueblo sentía que los reyes, los príncipes, ¿no? La gente que tenía poder no se interesaba por nosotros. Como sentían eso, las personas eventualmente se terminaron rebelando. Profesor, ¿se rebelaron? Sí, se rebelaron. ¿Y contra quién se rebelaron, profe? Se rebelaron o se llegaron a rebelar contra el rey. En ese entonces fue el rey Luis XVI y se dio la famosa Revolución Francesa. Profesor, no me digas, ¿sacaron al rey francés del poder? Sí, lo sacaron del poder. Profesor, ¿y luego qué hicieron? ¿Y luego qué hicieron? Presta atención a este pequeño video para que sepas qué le pasó al rey francés una vez que lo sacaron del... Ya, voy a ponerle... Buenas tardes. Voy a ponerle la reanudación del video, ¿ya? Y de la grabación. Lo que estás viendo ahí de fondo, ¿ya? Es la famosa guillotina, ¿no? Esa hoja de hierro que se cae o se cierne sobre los cuellos de las personas para quitarles la cabeza, ¿no? Y así matarlos, ¿ya? Esta es la Revolución Francesa y en esa guillotina que has visto, ahí murió el rey de Francia, Luis XVI, ¿no? Cuando termina la primera revolución, o mejor dicho, cuando termina la Revolución Francesa que este, eh, a ver, un momento. Ya. Cuando termina la primera Revolución Francesa, o la Revolución Francesa que estás viendo acá a continuación, ya, se aprueban una serie de derechos, los derechos llamados derechos civiles o individuales. Algunos le llaman derechos de primera generación.
¿con qué tiene que ver estos primeros derechos aprobados luego de la muerte del rey Luis XVI? ¿Ya? Tiene que ver con derecho a la libertad. Profesor, ¿por qué derecho a la libertad? No lo entiendo, profe. Porque antes tú no podías criticar, ya, criticar absolutamente a nadie que sea de la nobleza, es decir, que sea el rey, princesa, príncipe, hijos del rey, hijos de la princesa, conde, marqués. Si tú criticabas, ¿no? ¿Qué pasaba? Probablemente te mataban o probablemente te enviaban a la cárcel. Terminada la Revolución Francesa, ¿no? Se aprueba el derecho a la libertad. En Francia, claro está, no en el mundo. Esto que estamos viendo, los derechos de la primera generación, se aprueban en Francia y de ahí se van a extender, pero primeramente se aprueban en Francia. Luego, derecho a la vida. Profesor, no entiendo cómo que derecho a la vida. O sea, nadie puede arrebatarte la vida sin más. No te pueden condenar a muerte. Derecho a la vida. Luego, derecho a la propiedad. Profesor, ¿cómo es eso? Es decir, esto es mío. ¿Por qué? Porque yo me lo he ganado con mi esfuerzo. ¿Ya? Derecho a la propiedad. Derecho al honor. Profesor, ¿cómo que al honor? Es decir, que nadie tiene por qué hablar mal de ti, ¿no? Profesor, ¿eso es derecho al honor? Claro que sí. Todas las personas tienen honor, tienen dignidad. Y aquel que afecte el honor o la dignidad de la otra persona, pues se puede ver envuelta en un gran juicio. Profesor, derecho a la intimidad. Profesor, ¿cómo es eso derecho a la intimidad? Es decir, hijito, tú tienes derecho a tu vida privada, ¿no? Tú tienes derecho a guardar tus relaciones familiares, tus relaciones amorosas, tus relaciones personales en tu intimidad. Nadie puede venir y puede exponer algo íntimo tuyo. Tú tienes un derecho a la intimidad que no pueden afectar. Ah, profesor, por eso es que cuando en la tele sacan a un futbolista que engañó a su esposa, o a un futbolista que, no sé, se comporta mal en su casa o lo que sea, cuando sacan a alguien de la farándula, por eso es que hay veces los de la farándula denuncian a los reporteros o denuncian a los presentadores de televisión porque están afectando su derecho a la intimidad. Sí, por eso, por eso. ¿Ya? Vamos a seguir. Profesor, derechos de segunda generación. ¿Cuáles son los derechos de segunda generación? Mira, los derechos de segunda generación son esos que van a surgir luego de esto. Profesor, ¿cómo luego de qué? Luego de la Segunda Guerra Mundial. Los derechos de segunda generación son aquellos derechos, no te olvides, que van a surgir luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero qué derechos son? Son derechos económicos, son derechos sociales, y son derechos culturales. Profesor, no entiendo, profesor. Derechos económicos. Un ejemplo de derecho económico. Te doy un ejemplo. A ver, yo tengo, imaginemos, ¿no? Yo tengo 10.000 soles y quiero invertir en, no sé, en un carrito salchipapero, ¿no? O tengo 10.000 soles y quiero comprarme un bus interprovincial y hacer negocios ahí. ¿Alguien me puede prohibir digamos, el que yo invierta en transporte de comida o transporte interprovincial? ¿Alguien me puede prohibir eso? No, nadie me puede prohibir eso. Absolutamente nadie. Entonces, ese es un derecho económico ganado después de la Segunda Guerra Mundial. Profesor, derechos sociales, ¿qué es eso? Ah, los derechos económicos también que se ganan después de la Segunda Guerra Mundial son derechos de trabajo, donde, a ver, derecho de trabajo, ejemplo, tú puedes ir a laborar en el trabajo que te apetezca, ¿no? Derechos sociales, profesor, ¿cómo que derechos sociales? Sí, también se ganan derechos sociales. ¿Cuántas horas de trabajo debes estar laborando? Ejemplo, 8 horas de trabajo. Ejemplo, nadie te puede esclavizar, absolutamente nadie. ¿No? Son derechos sociales que se ganan. Derechos culturales, se va a respetar tu cultura, hijita. Tú eres de Perú, está bien. Nadie te va a juzgar acá en Rusia por ver cómo te comportas, nadie. Tú te vas a comportar de acuerdo a la cultura que tengas, ¿ya?
Profesor, y el último, derechos de tercera generación, ¿son los derechos de hoy en día? Sí, los derechos de tercera generación son los derechos de hoy en día. Ya, profe, ¿estos derechos qué son? Mira, los derechos de la tercera generación, los que hoy tú gozas de estos, ¿ah? Gozas de los derechos de acá, de los derechos de la primera generación conseguidos en la Revolución Francesa. Gozas de acá, de los derechos de la segunda generación conseguidos en la segunda, perdón, conseguidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y gozas de los derechos de tercera generación también, ¿no? Que son los actuales. Profesor, ¿cuáles son los derechos de tercera generación? Estos derechos, ¿no? Derecho a la paz, derecho a un ambiente sano, al patrimonio común, derecho al patrimonio común, derecho a la libre autodeterminación, ¿ya? Esos son los derechos que gozas ahora. Profesor, vamos a pasar esto, ya lo vimos, ¿ya? Profesor, entonces, vámonos acá. Quiero ver qué derechos políticos yo gané luego de la Segunda Guerra Mundial, porque no hemos tocado estos derechos. Un derecho político que ganaste luego de la Segunda Guerra Mundial y un derecho político que pertenece a los derechos de segunda generación es derecho a la libertad de reunión y a la libertad de asociación. Es decir, tú te puedes reunir con quien quieras, cuando quieras, y te puedes asociar con quien quieras y cuando quieras. Derechos políticos, otro derecho, elegir y ser elegido. ¿Qué, profesor? Antes yo no me podía postular para alcalde, yo no me podía postular para presidente. No, antes no lo podías hacer, ¿ya? No lo podías hacer. Tenías que sencillamente aceptar lo que digan los reyes o el rey y callarte, ¿ya? Ahora es diferente. Ahora tú puedes aceptar, no, perdón, ahora tú te puedes postular a cualquier cargo público, ¿no? Tú tienes el poder de elegir y ser elegido, ¿ya? Profe, ¿qué más? Derecho a poder demandar a la autoridad pública. ¿Qué pasaba cuando antes tú demandabas a un rey? Bueno, antes no podías hacerlo. Y si lo hicieras, te terminaban matando, ¿no? O te terminaban enviando a la cárcel para que ahí te quedaras el resto de tus días, ¿ya? A ver, vamos a seguir. Derechos civiles. ¿Qué derechos ganamos luego de la Segunda Guerra Mundial? ¿No? ¿Cuáles son esos derechos civiles de segunda generación? Ganamos derecho a la vida y a la integridad física y mental. Es decir, que nadie nos puede matar, nadie nos puede afectar la paz mental. Ganamos el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, ¿no? Incluido el derecho a un juicio justo. Profesor, no entiendo, ¿por qué el derecho a un juicio justo es un derecho? No entiendo. Ah, ya, porque antes se ponía, o se te hacía un juicio así, ¿no? Se te ponía ante, imaginemos, tú acusabas a un noble de haber matado a tu hijo, imaginemos. Tú estabas acá, el juez estaba al frente, el noble estaba a tu costado, ¿no? Tú le decías al juez, no, sí, yo quiero demandar a este noble, al marqués de la Roca. ¿Por qué? Porque yo vi que él mató a mi hijo con su espada. Y la pregunta del juez, ¿no? ¿Usted tiene testigos? Claro que sí, tengo testigos. ¿Cuántos testigos son? Son 10, están allá, ¿no? Y todos los testigos te apoyan, todos los testigos corroboran tu información, ¿no? El juez le pregunta al marqués, ¿no? Marqués, ¿usted mató al hijo de esta señora? El marqués le dice, no, yo no lo maté. El juicio se acabó. Profesor, ¿por qué? Porque el juez decía, bueno, él es un noble, eres una persona instruida, es una persona estudiada, es una persona que ha cultivado en su corazón, en su ser, el amor, la bondad, la moral, y por lo tanto él tiene razón y tú no. Oiga, oiga, pero yo tengo pruebas, tengo testigos de que él mató a mi hijo. No, señora, usted está mal, él es un noble, ¿ya? Él es un noble y él tiene la razón. Profesor, pero eso no es justo. Claro que no es justo. Por eso es que dentro de los derechos civiles de todas las personas está el llevar un juicio justo. Un juicio justo. Y para un juicio justo también se requiere algo, muchachos. Un derecho humano es tener abogado.
Nadie te puede quitar la debida defensa. Profesor, ¿qué pasa si yo soy un asesino? Perdón, ¿qué pasa si hay un asesino? Un asesino que mató niños, mató madres embarazadas, no sé, mató al presidente, o mató a todos los presidentes del mundo, o mató varios perritos, o hizo algo atroz. Una persona que ha hecho algo muy atroz. ¿Esa persona también merece un abogado para que lo defienda? A pesar de todo el mal que ha hecho y que todos sabemos que ha hecho un mal, sí, nadie, escúchame bien, nadie puede privarte a ti de tener una defensa. Nadie. Todos los seres humanos, todos, sea hombre, sea mujer, así hayamos cometido el peor delito que te puedes imaginar, todos merecemos o tenemos derecho a acceder a un abogado que nos pueda defender. Nadie nos los puede quitar, ¿ya? Mira, otro, derecho a la libertad de pensamiento. Profesor, ¿cómo es esto? Tú tienes la libertad de pensar lo que quieras, hijito, ¿no? De conciencia y religión. ¿Qué, profesor? Antes me perseguían si yo no creía en una religión, si antes te perseguían y te mataban. Profesor, ¿qué me hacían? Bueno, imaginemos. Vamos a preguntar. A ver, usted, señorita Kiara. Kiara, ¿me escuchas? Kiara. A ver. Kiara Cervera Reina. Vamos a retirarla. Parece que no está. A ver, a la señorita Nayeli Ena Minaya Timoteo. Nayeli, ¿me escuchas? Hola. Nayeli, una pregunta. ¿Qué religión eres, Nayeli? Cristiana. Es cristiana, ¿no? Gracias, Nayeli. Nayeli, una pregunta también. ¿Tú has visto esos evangelistas que tocan la puerta o esos hombres y mujeres que andan con sus velos? ¿Tú los has visto? Sí, sí, lo he visto. ¿Te caen mal? No, ¿por qué tendría No, que ok. caer? Ok, gracias, Nayeli. No, mira, Nayeli, tranquila. No, profesor, yo sí soy cristiana, sí he visto evangelistas, he visto otras religiones, pero no me caen mal. No me caen mal. Y me hace la pregunta, ¿no? ¿Por qué me tendrían que caer mal? ¿No? Nayeli es así, tranquila, me hace esa pregunta. Profesor, pero ¿por qué pregunta esto? Pregunto esto por esta cosa de acá. Antes, la libre creencia religiosa no era un derecho. Es decir, que si tú vivías dentro de algún estado y el estado era un estado, imaginemos, era un estado de fe cristiana, era un estado de fe mormona, era un estado de fe islámica, era un estado de fe ortodoxa, no sé, tantas fes que hay, ¿no? Si tú vivías antes dentro de un reino o un estado, ¿no? Tú tenías la obligación de ser de esa misma fe. Profesor, ¿por qué? Porque si no eras de esa misma fe, te terminaban matando. Profesor, no le creo. Un ejemplo, profesor. Un ejemplo es acá en el Perú, muchachos. No entiendo, profesor. En el Perú, ¿qué pasó? En el Perú había antes una institución cristiana o católica, ¿ya? Que se encargaba de perseguir a alguien, se encargaba de perseguir a los judíos y a los islámicos. A la gente de la religión islámica era perseguida y también los judíos. Profesor, ¿por qué eran perseguidos? Porque tenían una fe diferente. Acá, como el Perú antes era territorio español, antes nosotros fuimos colonia de España, ¿no? Los españoles habían introducido acá una institución llamada la Santa Inquisición, que se encargaba de buscar, ¿no? A judíos e islámicos. ¿Para qué, profesor? Para hacerlos arrepentirse. Escucha bien, ¿eh? Para hacerlos arrepentirse de su fe. ¿Ya? Profesor, que me está diciendo que los perseguían para que al final renegaran
de su propia fe y dirán, por ejemplo, no, imaginemos, yo soy judío, siento asco de ser judío, o yo soy islámico, siento asco de ser islámico. Ese tipo de cosas le obligaban a decir, claro que sí. ¿No? Ese tipo de cosas los obligaban a hacer y decir, arrepentirse de su fe. Profesor, ¿y por qué? Porque antes no había libertad de derecho, o perdón, o libertad de religión. Profesor, ¿hay alguno? ¿Y qué pasaba con los que no se arrepentían, profesor? A ellos se los mataba. Profesor, me está diciendo que la iglesia cristiana mató a otros tan solo porque no compartían su misma fe. Sí, te estoy diciendo eso, ¿no? Los cristianos mataron a otros por medio de la Santa Inquisición tan solo porque no compartían su propia fe, ¿no? Pero ahora eso no pasa. Ahora ya tienes derechos, ¿no? Tienes el derecho de libre, ¿no? Tienes el derecho de libre expresión religiosa. Tienes el derecho a la opinión, ¿no? Profesor, ¿yo puedo ejercer mis derechos humanos siempre? Sí, hijita, tú puedes ejercer tus derechos humanos siempre. Profesor, una pregunta. ¿Hay algún límite para mis derechos? De hecho, sí, hay un límite. ¿Cuándo terminan tus derechos? Mira, tus cuando afectan los derechos del otro. Profesor, no entiendo. ¿Cómo que mis derechos humanos terminan cuando afectan los derechos del otro? Te doy un ejemplo. Te doy un ejemplo. Ya te doy un ejemplo. Mira, un ejemplo es este. Tú tienes el derecho a la vida, ¿no? Este es un ejemplo. Tú tienes el derecho a la vida, eso nadie te lo puede quitar, ¿no? Nadie te lo puede quitar. Pero, oye, tú tienes el derecho a la vida, eso es verdad. Pero, ¿qué pasa si tú, a ver, no, tú no. Vamos a ver el caso de un ladrón, ¿no? Vamos a ver el caso de un ladrón, pero que este ejemplo no sirve para ti. El caso de un ladrón. Tú sabes que el ladrón, es verdad, es un ladrón, pero a pesar de eso tiene el derecho, que es el derecho a la vida. ¿Qué pasa si el ladrón entra a una casa y se le complica la situación? ¿No? ¿Qué pasa si el ladrón entra a una casa y se le complica la situación? Encuentra una familia, encuentra varias personas, ¿ya? Encuentra a varias personas y está atrapado el ladrón. El ladrón se asusta y toma a muchos rehenes de esa familia, ¿no? El ladrón tiene derechos humanos, eso es verdad, tiene derechos humanos, pero está cometiendo un delito. ¿Sabes por qué está cometiendo un delito? Porque ya está afectando el derecho de las demás personas. Y el derecho de esas personas que ahora están secuestradas por el ladrón, el derecho de ellas es tener libertad, y el ladrón no solo los está asaltando, sino también los está privando de su libertad. Entonces podemos decir que los derechos de una persona terminan cuando se afectan los derechos del otro o de la otra persona. Ah, por eso, profesor, por eso el ladrón va a prisión. Sí, por eso el ladrón va a prisión. Ah, profesor, y por eso es que hay veces también al ladrón se los termina, o al ladrón se lo termina matando. Sí, también. ¿Por qué? No se mata a un ladrón por loco. A un hombre o una mujer no se le mete a la cárcel por loco o por loca. Se los manda a la cárcel, ¿no? O se termina tentando y al finalmente matándolos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya están afectando el derecho de otras personas, ¿no? Cuando este ladrón, este secuestrador, secuestró a una persona, ¿no? Ya el ladrón está chocando con el derecho a la libertad de otra persona, está amenazando la vida, la integridad y la dignidad de otra persona, ¿no? Es ahí cuando decimos que los derechos humanos tienen un límite. ¿Cuándo tienen final tus derechos? Cuando ya te metes a afectar los derechos de la otra persona. Un ejemplo, otro ejemplo. Tú sabes que tienes derecho a la libre expresión, libre opinión. A ti nadie te puede prohibir que tú pienses o digas algo. Nadie, hijito, nadie, ¿ya? Exceptuando malas palabras, pues no todos sabemos que escuchar malas palabras es malo, es feo, es grosero, ¿no? Pero mira, imaginemos si tú quieres meterte al internet y pues, ¿no? Puedes publicar en el internet. Yo creo que los bomberos del Perú no hacen bien su trabajo, ¿no? Y por esto, ¿no? Hasta das razones.
Está bien, es tu libre expresión. No, o sea, a nadie le gustará, puede ser que a la mitad le guste, puede ser que a otros no les agrade lo que has publicado, pero es tu derecho. Nadie tiene que censurarlo, nadie tiene que sacarlo de la red, es lo que tú piensas. Pero ¿qué pasa si tú ya te metes personalmente con alguien? Ejemplo, ¿no? Yo creo, ¿no? O para mí, ¿no? Pones estas palabras, ¿no? Para mí, tal persona, ¿no? Vamos a ponerle el nombre, Marciano King. Para mí, Marciano King es un ratero. O para mí, Marciano King es ratero, ¿no? Tú pones eso en las redes sociales. Profesor, ¿esa es mi libre expresión? No, hijito. Ahí ya no es tu libre expresión. ¿Por eso por qué? Porque estás afectando la honra y dignidad de la otra persona. Profesor, profesor, pero yo lo vi, profesor, yo lo vi robar. Sí, pero ya está con juicio. O sea, ya lo llevaron a juicio y ya lo declararon culpable de robo. No, profesor, yo lo vi. Pero hijito, no está, ni siquiera está declarado por el juez como un ratero. Y tú te estás poniendo a decir que es un ratero. No puede ser eso. Tienes que llevarlo a juicio, ¿no? Porque de lo contrario, ¿no? Si tú hablas por hablar y afectas la dignidad de otra persona, la honra de otra persona, a ti te pueden meter una denuncia, ¿ya? A ti te pueden meter una denuncia. ¿Por eso por qué? Porque recuerda que tus derechos terminan cuando afectas los derechos de otra persona. Profesor, vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. A ver, vamos a retomar la grabación. Ya, hasta ahí está bien. Es un pequeño repaso hasta la parte de la Revolución Francesa que toma los derechos humanos. Vamos a contestar algunas preguntas de tu hojita. Momento. A ver, derechos humanos. Estamos acá. ¿Ya? A ver, están viendo la diapositiva. Perdón, están viendo la hojita, ¿no? Hablen, chicos. Sí, profesor. Ya. Miren, ¿a quién protege los derechos humanos? Está fácil, ¿ah? ¿A quién protege? ¿A quién, chicos? Pero eso está facilísimo. Los derechos humanos protegen a los humanos. Ya, acá lo completas tú ya. Humanos. Está por demás esta pregunta. Esta pregunta está easy, ¿no? Garante de los derechos humanos. A ver, ¿quién garantiza los derechos humanos? ¿Quién? ¿Quién garantiza? Yo lo dije, ¿ah? El que garantiza los derechos humanos es el Estado. ¿Ya? ¿Está permitido el uso de armas letales para contener el orden público? Profesor, no entiendo. ¿Orden público? Ya, cuando hay protestas, ¿los policías usan armas letales? Profesor, ¿qué es un arma letal? Eso que se usa para matar. Y yo te pregunto, cuando hay una protesta, ¿los policías usan armas para matar o usan armas disuasorias? ¿Mm? Profesor, cuando hay una protesta, los policías usan gases lacrimógenos o bombas de humo. Esas son armas disuasorias. Entonces la respuesta de la 3 es no. No está permitido. ¿Quiénes pueden, mire, número 5, ¿quiénes pueden cometer violaciones a los derechos humanos? Profesor, nadie puede cometer una violación de un derecho humano. Absolutamente nadie. 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 ¿Ya? ¿Qué son los crímenes de lesa humanidad? Profesor, ¿qué es un crimen de lesa humanidad? Un crimen de lesa humanidad
es cuando se atentan contra tus derechos humanos, cuando se atenta contra tu dignidad humana, cuando se atenta contra tu derecho al trabajo, tu derecho a la libre expresión. ¿Ya? Cuando dentro de un Estado se quiere erradicar a un gran número de personas, se quiere matar a un gran número de personas. ¿Ya? Ese es un crimen de lesa humanidad. 7. ¿Cualquier persona puede educar en derechos humanos? La respuesta es sí, muchachos, cualquiera. Profesor, ¿qué basta saber de los derechos humanos? Basta saber qué son los derechos humanos y qué institución los respalda. ¿Ya? Solo basta informarte bien de tus derechos humanos. 8. ¿Consideran que es útil educar? Ya, esto es tu argumentación. ¿Ya? Esto es tu argumentación, acá yo no me meto. Bueno, ¿qué son los derechos humanos acá? Son derechos inherentes del hombre y la mujer, no son derechos, mira, te estoy dando la respuesta, son derechos inherentes del hombre y la mujer, ¿ya? Que se respetan para poder vivir en una mejor sociedad, ¿ya? ¿Qué son los derechos humanos? Son derechos inherentes del hombre y la mujer, que se respetan para poder vivir en una mejor sociedad. ¿De dónde vienen de los derechos humanos? Acá, de nuestra condición humana. De nuestra condición humana. Humana. ¿Ya? A ver, chicos, vamos a tomar lista y paramos la clase, ¿ah? Un momento. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estás. A ver, chicos, 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 atentos, atentos, por favor. Tercera unidad. Esta es cívica. Ya. Iván Rodríguez Ayala faltó, ¿no? Siempre falta, ya. Milda González del Águila. Meilín González Pomariana. Presente. Melanie. Ok. Melanie Guevara Rodríguez. Noa Vázquez Solís. Ariana Castro Granados. Presente, profesor. Yair Campos Valle. Han Johnson Jaime Fernández. Presente. Beniami Moscoso Camposano. Kiara Michelle Requín Condeso. Presente. Samuel Tenorio Chávez. Presente, profesor. Daira Trucio Lozano. Mauricio Barbosa Muñoz. Camila Benavides Ocón. Kiara Cervera Reina. Romy Yorsi García González. Presente, profesor. Fiorella Bianca Laura Mori. Jason Mesa Encinas. Milagros Navarro Quino. Heidi Ortiz Roque. Ciara Romero Solano. Alonso Tunqui Merino. Clar López Serrato. Alonso Mendoza Sandoval. Nayeli Minaya Timoteo. Presente, profesor. Saori Rodríguez Alfaro. Presente, profesor. Juan Rosales Esquivel. Gerald Surco Córdoba. Matías Palomín Hurtado. Presente, profesor. Andrés Vicente Espinosa. Ya, chicos, eso es todo. Me retiro, voy a subir el video, ya saben. Chao, chao, cuídense, hagan su tarea y prepárense.